Gilmar, Dios le bendiga. Muy bien, estamos oyendo lo que es la predicación desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Y esta es la parte que yo quisiera que todas las personas crecieran en el conocimiento de Cristo, porque a veces nosotros usurpamos posiciones que no nos tocan. Porque Jesucristo, Él mandó a predicar fue que el Evangelio, nunca dijo vayan y hagan esto y esto como explicaba el hermano Gilmar. Es muy importante entender esto, porque precisamente dicen, se hacen en la puerta y no dejan entrar a los que quieren entrar. Y hay otra cosa más, hay otros que quitan la llave. O sea, queda la puerta cerrada y queda sin, no encuentran ni la llave para abrirla. Eso está en otro versículo, a los que quitan la llave para que nadie entre en el reino de los cielos. Bueno, hoy voy a tratar un tema que es muy bonito, y es lo que es permanecer. Hermano John, permanecer. Usted sabe que la permanencia a veces en el ser humano se dificulta. Vamos a hacer un saludito así rapidito al hermano Tulio Álvarez, hermano Fabio Alarcón, Nelly Reyes y el hermano Jaime Silvestre, y creo que estaba otra persona, Edward Franco, hermano Edward, bueno, todos bienvenidos. La permanencia en el Señor, nosotros podemos ver que hay una permanencia que es la que se ve, que sería la que, la relativa, pero está la permanencia absoluta, que es la más importante. Jesucristo, Dios le dice, un ángel le dice a Felipe, váyase por el camino a tal parte. Entonces el Felipe se va. Y se va y entonces mira a un hombre que viene en un carro tirado por caballos y que lee Isaías. Y el espíritu, ya no el ángel, el espíritu le dice, acércate al carro. Y él se acerca. Y oye que está leyendo Isaías. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y después de eso, que él oye eso, él le lanza una pregunta ya normal. ¿Usted lo que lee lo entiende? Y él dice, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me explique? Y de una pregunta, ¿estaba hablando del mismo profeta o habla de otro? Y entonces dice que él comenzó a explicarle el evangelio desde el principio. Y luego llegaron a una parte y lo bautizó. Y cuando salió el bautizado y fue a buscar a Felipe, ya no lo halló. Y a donde Felipe se le dijo, el otro, mire, no se olvide de esto. No, eso fue, lo bautizó y el eunuco llegó a Turquía y comenzó a evangelizar también. Yo, mire, a mí me pasó esto, y el que me bautizó se desapareció, pero él me explicó muy bien el evangelio y yo ya entendí. Entonces, esta permanencia del eunuco es una permanencia que absoluta. Y luego comenzó a hacer lo mismo que hacía el otro, predicar el evangelio y que todos se vayan adquiriendo que la mente de Cristo. Por eso es lo que decía, ¿qué es lo más importante? La fe, la misericordia y la justicia. Por eso Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero ¿cómo yo hago para permanecer en Cristo si yo no hago lo que Él dice? ¿Sí me entiende? O sea, aquí hay una contradicción. Si yo cuando leo hago mi punto de vista, no permanezco en Él. ¿Qué debo de hacer para permanecer para siempre, hermano José? ¿Qué cree usted que debe de hacer para permanecer para siempre? Estar en los caminos del Señor. Estar en los caminos del Señor. ¿Qué dice hermano Francisco? Creer. Vamos a ir a 1 Juan 2:17. A ver, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué piensa hermano John? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer para permanecer para siempre? ¿Qué? ¿Cómo? Estar con el Señor. Bueno, mire, todos tenemos unos puntos de vista que no están mal, pero bordeamos la esencia. Y yo no quiero que ustedes bordeen la esencia, sino que entren a la esencia. ¿Puede leer, hermano Francisco, qué dice? 1 Juan 2:17, ¿qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Entonces, una persona puede estar al lado de Cristo, como dijo el hermano John, pero si no hace la voluntad de él, no permanece. Ahí estaba el ejemplo de Judas Iscariote. Otro puede, ¿cuál fue lo que dijo el hermano Francisco? ¿Qué fue lo que usted dijo ahorita cuando yo le pregunté? Creer, ¿ya? Es un paso bien, pero hay muchos que creen y no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que encierra todo? La voluntad de Dios es el paraguas alto que encierra todo, porque la voluntad de Dios encierra creer, encierra lo que dijo el hermano y encierra lo que dice andar con él. Esa es la voluntad de Dios, pero lo principal es la voluntad de Dios. Si Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, eso hay que hacerlo. No hay que hacer otra cosa sino eso. Ahora, ¿qué debo de conocer y saber si quiero hacer la voluntad de Dios? Porque ahora ya sabemos que para permanecer tenemos que hacer ¿qué? Pero ¿qué debo de saber, de conocer y saber si yo quiero hacer la voluntad de Dios? Seguir los mandamientos. Seguir los mandamientos. ¿Qué tengo yo que conocer y saber si quiero hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está. Y está la otra voluntad que es la mía. ¿Ya? Pero ¿en qué debo yo de conocer y saber si quiero hacer la voluntad de Dios? Entonces uno hace muchas cosas que a veces no están en la voluntad de Dios, sino que Dios le permite en su libre albedrío que el hombre lo haga. Pero ¿qué debo yo de conocer y saber para yo saber, para yo que quiero hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17, ¿qué nos dice? Juan 7:17, hermana Nelly Reyes, hermano Jaime Silvestre, Dios te bendiga y los que están conectados. Juan 7:17, mire lo que dice hermano Jaime. ¿Qué nos dice? Hermano Gilmar, puede leerlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. La enseñanza que daba el hermano Gilmar, ¿ya? Que son mandamientos y doctrinas ¿de qué? De hombres. Lo primero que usted tiene que saber, ¿ya? Conocer y saber si quiere hacer la voluntad de Dios, es esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Eso es el... Cuando coge usted un billetico de 100 y usted dice, pues voy a tocar que esto tiene como un relieve acá, y no lo encuentra, ese es falso. Lo mismo, ¿qué es lo que yo tengo que conocer y saber para yo hacer la voluntad de Dios? Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Hago la pregunta. ¿Habrán pastores que hoy en la predicación en algunos momentos hablarán por su propia cuenta? En ese momento que habla por su propia cuenta, si usted lo oye, ¿usted podría hacer la voluntad de Dios oyendo y haciendo lo que habla el otro por su propia cuenta? No se puede. No se puede hacer la voluntad de Dios. Ahora viene, si tú haces la voluntad de Dios, tú que eres de Jesucristo. ¿Qué dice hermano Francisco? Si tú haces la voluntad de Dios, tú que eres de Jesucristo. Sí. Hermano José. Siervo. Seguidor, ¿qué dice? Apóstol, profeta. Hijo. ¿Qué dice hermano Noé? Si tú haces la voluntad de Dios, ¿tú qué eres? Si tú haces la voluntad de Dios, ¿qué eres tú de Jesucristo? Un amigo. Muy bien. Vamos a ir a Marcos 3:35. Marcos 3:35. ¿Qué nos dice? Marcos 3:35. ¿Quién dijo hijo? El hermano José, ¿cierto? Sí. Vaya lo que dice Marcos 3:35. 3:35. Bueno, léalo, ya lo encontró hermano Francisco. Sí. Puede leerlo, por favor. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es ¿qué? Mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, entramos dentro de la familia. Entonces, hacer la voluntad de Dios es bien importante. En estos tiempos en los cuales hay tantos puntos de vista, siendo la Biblia una sola, hermano John. Y ahí sí podemos decir, y cada iglesia con su punto de ¿qué? De vista.
Ahora, el asunto de esta reunión que hacemos acá en este salón de conferencias, yo quiero esto compartirlo para los hermanos que están en las redes sociales y los que van a ver en diferido después en YouTube. Esta misión no es para que usted deje de asistir a la iglesia donde va, sino esto es para que tú lleves este conocimiento y lo compartas ¿con qué? Con los hermanos allá donde tú asistes. Esa es la clave. Porque nosotros estamos tratando de enseñar desde el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Y la Biblia es muy clara. No podemos hacer ¿qué? Acepción de ¿qué? De personas. El evangelio es para todos. Entonces, nosotros enseñamos todo y por eso comenzamos. ¿Qué debo yo de hacer para permanecer en quién? En Cristo. Esta es una parte muy importante. El que hace la voluntad de Dios, ¿en quién debe de permanecer? O sea, esto es algo que es como una repetición, pero quiero hacer como un énfasis. Uno dice, yo pertenezco a la iglesia tal. ¿Sí me entiende? Y defiende los principios de esa iglesia. Y puede ser que los principios de esa iglesia, el 90 estén correctamente edificados en el evangelio. Pero Jesucristo es muy claro. Jesucristo no le dice a las personas, ustedes tienen que permanecer en una organización, ¿ya? Que no estoy diciendo que eso está mal, no. Eso está bien porque en ella nosotros podemos compartir ¿qué? El punto de vista de Cristo. Pero la permanencia que Cristo exige, ¿cuál es exactamente? Juan 15:4. Vamos a mirar la permanencia que Cristo exige. Puede leerlo, hermano John, si lo encuentra, por favor. Amén. ¿Qué nos dice? 15:4. Juan 15:4. Mire lo que dice el mismo Señor. ¿Permanecer en quién? En mí, ¿Y yo? y yo en vosotros. Como el Pámpano. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneces en él, Así tampoco. así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira, esto está bien delicado. Permaneced en mí. Esta es la cosa. Esto está bien. Usted no puede llevar fruto si usted no permanece, así como el pámpano, que no está insertado en la vid. Y no está ahí, pues ¿cómo va a llevar fruto? Está seco. Cualquier persona que esté predicando la Biblia y enseñe, hermano, usted tiene que ser fiel y usted tiene que esto. No estoy en contra, yo quiero que me entiendan. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Él quiere que seamos maestros. Exacto. Entonces, nosotros no podemos decir que una persona, lo principal es que yo lo vea todos los días en la iglesia. ¿Sí me entiende? Eso es correcto y eso es bueno. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que ese que viene todos los días a la iglesia permanezca en quién. En Cristo. Eso es lo que dice Cristo. Usted se imagina, en el tiempo de los apóstoles, ellos no tenían construcción de iglesias. Ellos se reunían en las casas. En el tiempo de los apóstoles, eso eran casas. Jesucristo nunca les dijo, mire, cuando vayan a hacer una iglesia, este es el plano que yo les entrego. Aquí el púlpito, donde se va a parar, se va a predicar, atrás las sillas y adelante el altar. Jesucristo nunca entregó eso. Eso lo sacamos nosotros. Y yo me incluyo ahí. Y eso el que tiene conocimiento tiene que decirlo de esa manera, ¿ya? Jesucristo no dijo permanezcan en eso, permaneced en mí. Ahora, yo te estoy diciendo, ¿eso está mal? No, no está mal. Pero esa no es la prioridad ni ese es el mensaje del evangelio. ¿Sí me entiende? Lo que decía el hermano, están dándole más importancia a lo que está ahí y no a lo que santifica. Y por eso es que Cristo dice, ustedes dejan lo principal, que es ¿qué? La fe, la misericordia y la justicia. Aquí es donde tenemos que tener ese cuidado nosotros de entender qué es permanecer en Él, porque la enseñanza es eso, permanecer en Él. Y dice así, permaneced en mí
Y luego dice, ¿y yo en qué? Vosotros. En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en quién, hermano, en Jesucristo. Muy bien. Ahora, el que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer, hermano John? Si yo digo, hermano John, ¿usted permanece? Sí, yo permanezco en él. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué debes tú de hacer para permanecer en él? ¿Qué dice, hermano José? Estar en la doctrina. ¿Qué más dice? Andar en sus caminos. Andar en sus caminos. ¿Qué dice, hermano Noel? Creer. Aquí hay algo. Yo les voy a decir algo, porque esto es para pensarlo. Yo les conté una historia que una vez mi primo me invitó a ir a pescar al río y el río se había desbordado. Pero mi primo era del ejército en Colombia, entonces yo, primo, ¿quieres ir delante de mí o detrás de mí? Y yo, utilizando ¿qué? La prudencia, hice mis cuentas rapidito y dije, ¿quién tiene más experiencia, el que está en la montaña o yo que soy de la ciudad? Dígame, hermano, yo. El que está en la montaña tiene más experiencia. Usted vaya adelante, primo. Ok. Y donde él colocaba el paso, el pie, yo colocaba el pie. Y donde él colocaba el pie. Y Dios me guardó a mí, porque mi primo era muy ágil, tenía allá, y con la vara de la saeta esa, bota una serpiente. Entonces, ¿cómo yo, el que dice que permanece en él, qué debe de hacer? ¿Ven lo que dice? Primera de Juan 2.6, ¿qué dice? Primera de Juan 2.6, ¿qué dice? ¿Qué debe de hacer? El que dice que permanece en él. Esto es muy importante. Puede leerlo, hermano Noé, si lo tiene. Primera de Juan 2.6, ¿qué dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Óyeme, eso está muy bien. El que dice que permanece en él debe de andar como ¿qué? Como él anduvo. Como él anduvo. No hay otra manera, hermano John. Debe de andar como él que anduvo. Pero ahora viene la pregunta. ¿De qué manera andamos como él anduvo? ¿De qué manera andamos como él anduvo? Dígame. Aquí, o sea, hoy es un tema muy bonito porque es como si Cristo estuviera acá y Cristo quiere que usted se identifique con él 100%. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera andamos como él anduvo? Uno dice, bueno, esto y esto, haciendo su voluntad. Esa está bien. Por eso es lo que todo esto encierra. Yo hablé primero de la voluntad y luego me fui por todas las ramas para llegar a todo. Y entonces ahora vamos a mirar para qué debo yo de seguir para andar como él anduvo. ¿Qué debo yo de seguir para andar lo que él anduvo? Primera de Pedro 2.21. ¿Qué debo yo de seguir? ¿Qué cree usted, hermano José? Que me ha acertado como 2 ya hoy. ¿Qué dice, hermano John? Hermano, ¿puede leerlo? Ahora sí, primera de Pedro 2.21. ¿Qué dice? Sí. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Óyeme. ¿Cómo debo yo de andar como él anduvo? ¿Siguiendo qué? Sus pisadas. Y nos dejó el ejemplo. ¿Y cuál dice el versículo 22, hermano Noé, por favor? El cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. ¿Cómo yo sigo sus pisadas? No haciendo pecado y no mintiendo. Yo te voy a decir algo. No es fácil predicar el evangelio. Porque usted puede mentir en un segundo predicando. Si da tu punto de vista, ese es el riesgo de predicar la Biblia dando nuestra opinión. Y la mayoría tiene esa beta. Y si yo no me sacudo esa beta, yo también voy a mentir. Porque es que
predicar la Biblia desde el punto de vista de Cristo es lo que nos da seguridad para no mentir. Y mire lo que dice, pues para esto fuisteis que llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis que sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño o mentira en qué, en su boca. Muy importante eso, hermanos. Yo puedo decir algo y de pronto no es lo correcto. Cuando estaba haciendo esta enseñanza bíblica, me vino algo que pueden decir y se oye bonito. Y por eso es que hay que saber explicar lo relativo y qué, y lo absoluto. Si usted va al Antiguo Testamento, va a escuchar que Dios no oye y detesta al pecador. Eso está en el Antiguo Testamento. Y entonces alguien puede decir, la mentira que están predicando hoy los cristianos, que Dios ama al pecador pero que no ama al pecado. Eso no es así. Por no conocer ¿qué? Las dos justicias. La justicia de ¿qué? Del Antiguo Testamento, que es ojo por ojo y diente por diente, y la del Nuevo, que es la absoluta, que es juzga con misericordia, conforme a la misericordia, y conforme a ¿qué? Conforme a la verdad, misericordia y piedad. Zacarías 7:9. Entonces, si Dios aborrece al pecador, entonces la pregunta sería, ¿cómo entonces lo va a salvar si lo aborrece? No hay una contradicción. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había, o sea, los pecadores. Entonces, podemos nosotros caer en una mentira en un segundito. Y ahí nos salimos de las pisadas ¿de quién? De Cristo. Entonces, por eso el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y como nosotros andamos como él anduvo, siguiendo que sus pisadas. Tenemos que hablar como él habla. No hay otra alternativa. Ahora viene lo siguiente. ¿Cómo es que yo verdaderamente sigo sus pisadas? ¿Cómo cree usted que verdaderamente sigue esas pisadas, hermano José? Las de Cristo. Cuando hago su voluntad. ¿Qué dice, hermano? Andar en caminos rectos. Andar en caminos rectos. ¿Qué dice, hermano Francisco? Vivir con la verdad. Vivir con la verdad. Ok, ¿qué dice, hermano Noé? Obedecer. Bueno, yo hacía esta misma estrategia con mi padre. Y yo les decía a todos, les voy a decir la misma pregunta. Cuando yo pregunté, ¿usted en qué pensó? ¿En la Biblia o en tu mente? ¿Qué dice, hermano John? En la Biblia. En la Biblia. ¿Qué dice, hermano Francisco? La verdad en mi mente. En mi mente. ¿Qué dice? En su propia opinión. Sí. En su propia opinión. La mayoría pensaron en su propia opinión. Pero vamos a mirar qué dice Cristo. Mateo 16:24. ¿Cómo es que yo verdaderamente sigo sus pisadas? Mateo 16:24. Mateo 16:24. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo yo puedo, por eso lo primero, ¿cómo yo puedo entrar en un camino recto, hermano John? Negándome a mí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre hay una escalerita que es lo primero. Por lo menos, para yo tener paz, tengo que tener que, en mi vida dentro, ¿qué? Justicia. Por eso es que dice en Romanos, siendo justificados gratuitamente, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Pero justificado viene ¿de qué? De justicia. Entonces yo miro el Calvario y el Calvario me está diciendo Cristo, yo estoy pagando todas tus cuentas. Yo tengo que creer en eso. Y esa justicia a mí me justifica. Todos mis pecados en Cristo es lo que es lo que son la remisión. Y cuando Él muere por nuestros pecados es la redención, nos redime. O sea, nos vuelve a la posición. Y por eso es que la Biblia dice, siendo justificados por la fe, tenemos que paz. O sea, el fruto de la paz que usted va a gozar en Cristo es de acuerdo a todo este proceso.
No es como gritan las manifestaciones. Queremos paz, pero no saben la paz relativa cómo viene. La paz relativa viene precisamente por aplicar una justicia correcta en un gobierno de nación. Y la paz absoluta viene por, siendo justificados por la fe gratuitamente, tenemos que paz para con Dios. Entonces, hay cristianos que no tienen paz. Pregúntese qué es lo que está pasando, porque la paz es algo muy importante, ¿ya? Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se ha enseñado siempre el fruto del Espíritu Santo. Pero según el punto de vista, cuando yo recibo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que me da, hermano Noé? Cuando yo recibo el Espíritu Santo, según el punto de vista de Cristo, ¿qué es lo que yo recibo? Poder. Poder para poner en práctica las palabras de Cristo y de esa manera poder hacer. Por eso que dice, separados de mí nada que podéis hacer. Entonces todo tiene que ser un conocimiento y el Espíritu Santo es para recibir poder para poder desarrollar o practicar ese conocimiento. Ahora, por eso es que el martes tratamos árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Y cuáles son las 5 cosas que tiene que recibir la persona? La primera, hermano José, ¿cuál sería? Hermano Francisco. La primera, hermano Noé. Predicar, ¿cierto? La segunda, hermano José, hermano Francisco. Publicar. Publicar que la libertad. La tercera, ¿cuál sería, hermano José, hermano Francisco, hermano Noé? ¿Cuál es la tercera? ¿Cómo? No, esa es la cuarta. Proclamar el año agradable del Señor y la venganza. Y la cuarta ahora. Consolar a los enlutados. Y la quinta, ¿cómo dice? Ordenar que se les dé un óleo de alegría, un manto de gozo. Bueno, y serán árboles de justicia, serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová. Es un proceso. ¿Cómo yo hago justicia sin conocimiento? Imposible. Estábamos hablando que cómo se hace la justicia. Por eso el comunismo no es de Dios, el comunismo es del diablo. Satanás llegó y embaucó a la tercera parte de ángeles y de paso se llevó la creación también, a Eva. Dios dijo que ustedes van a ser como Dios. Y yo también. Y yo voy a hacer mi trono. Eso es una injusticia grandísima que se hace. Entonces nosotros debemos de tener en eso cuidado. ¿Cómo es que yo verdaderamente sigo sus pisadas? Negándome a mí, ¿qué? A mí mismo. ¿Y tomando qué? Su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Viene la pregunta. ¿Cómo es que yo me niego a mí mismo, hermano John? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Dejarlo todo. Cuando renuncia uno a la tentación. ¿Cómo dice? Cuando renuncia uno a la tentación. Cuando renuncia uno a la tentación. A la carne. Bueno, ¿qué dice hermano Francisco? ¿Cómo es que yo me niego a mí mismo? Cambiando el espíritu de mi mente. Cambiando el espíritu de mi mente. Hermano, por eso estos estudios son muy importantes, porque usted va a aprender todo el sistema en su mente para librarse de muchas cosas. Vamos a ver quién acertó. Bueno, Noé, no lo he escuchado. ¿Cómo usted se puede negar a sí mismo? No haciendo lo que yo quiero. No haciendo lo que yo quiero, una definición totalmente correcta. Pero, ¿quieren oír lo que dijo Cristo? ¿Ya? ¿Cómo es que se niega a sí mismo? Mire, vamos a ir a Mateo. ¿Cómo es que yo me niego a mí mismo? Recuerde que si alguno quiere venir, pues niéguese a qué, a sí mismo. Esa pregunta vino de cómo es que yo verdaderamente sigo sus pisadas. O sea, que donde él pone el pie, yo lo pongo. ¿Sí me entiendes? Para no llevarme de pronto una sorpresita. Pero entonces, ahora viene, ¿cómo es que yo? Porque él dice, si alguno quiere venir en pos de mí es que seguirlo. Entonces yo tengo que, la primera pisada es negarme a mí mismo. Y la segunda es Hacer su voluntad. tomar la cruz.
¿Y qué es tomar la cruz? Ahorita viene esa pregunta. Así que vayan pensando, ¿qué es tomar la cruz? Pero ahora vamos a mirar cómo es que yo me niego a mí mismo. Ya lo vimos, ¿en qué momento, cómo es que yo me niego a mí mismo? Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Qué dice, hermano Gilmar? 10:37, ¿cómo nos dice? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. el que haya que... Su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, entonces acá, ¿cómo es que yo me niego a mí mismo? El primer paso, tengo que tener un orden de prioridades. El que ama a padre o madre más que a mí, no que no los amemos, tenemos que, lo que dice Cristo es más que a mí. Voy a poner un ejemplo. No es digno de mí. Llega el arrebatamiento y aquí aparece un ángel. Y le dice el ángel al hermano Noé: Noé, hoy es el día, hermano Noé, hoy es el día de tu redención. Nos vamos con el Señor. No, pero mi hija, mi hijo. Le dice el hermano, por eso es que dice así, el que ama a padre o madre más que a mí, no que no los amemos. Sí, nosotros los amamos, pero no más que a quién. Tiene que ser el número uno, Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Los amamos a Cristo más que papá, mamá, hijo o hija más que a mí. Dice, no es digno de mí. Si yo amo más a mi hija que a Jesucristo, pues cuando llegue el arrebatamiento yo me quedo. Por eso es que dice, el que esté en la azotea, no vaya a tomar algo de su casa, porque mientras baja, se acabó el momento. Entonces, eso es lo que es negarse a sí mismo. Poner en prioridad nuestro amor. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo yo de verdad amar por sobre todas las cosas? Por eso Cristo dice en otro versículo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué, hermano? Todo su corazón. Y si lo ama con todo el corazón, ¿queda algún espacio para algún familiar? No. Entonces al familiar, ¿cómo lo amamos? Con el otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las partes que nosotros necesitamos aprender para permanecer ¿en quién? En Cristo. O sea, estoy hablando de la permanencia absoluta, porque Felipe no pudo permanecer en lo relativo. Iba en un coche, iba de Israel para Turquía o por allá donde él estaba, y cómo iba a permanecer, y con los apóstoles permaneció. Él tenía que permanecer directamente pegado a lo que es la predicación del Evangelio. Entonces, ya hemos llegado a esta parte muy esencial, ¿ya? ¿En qué momento tú comienzas a llevar su cruz? Hermano José, ¿en qué momento usted comenzó a llevar la cruz de Cristo? Hermano Francisco. Ya que lo conocí. Ahorita no me digan, yo la tengo acá. Acá de pecho. ¿En qué momento usted comenzó a llevar la cruz de Cristo, hermano John? Ahora el asunto es, ¿y cuál es la cruz de Cristo usted para llevarla? Desde el momento que se niega a uno mismo. No, porque es que dice, niéguese a sí mismo, y después dice, niéguese a sí mismo si yo quiero seguirlo a él. Si usted quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué dice, hermano Noé? Padeciendo. Mira, cuando Jesucristo dice, ¿ya? Que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Y por qué nueva criatura, hermano John? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea, el hombre se murió, pero se murió porque lo crucificaron en una cruz. ¿Pero cuál fue esa cruz? Por eso, tome su cruz y sígame. La cruz es el resultado de la práctica del Evangelio. Usted, cada vez que practica más Evangelio y más Evangelio, el viejo hombre está ¿qué? Muriendo. Entonces, cargue esa cruz
No le dijo, por los primeros 2 años tú tienes que cargar la cruz. No le dijo Cristo así, sino por siempre. Porque en esa cruz es que tú vas a morir tu viejo hombre. Por eso es que lo que hemos leído en el que nosotros hemos visto primero, mire, vamos a ir a Mateo 16, 24 otra vez. Yo quiero que ustedes lean eso. 16, 24, ¿ya? Siempre nadie nos ha explicado cuál era la cruz que teníamos que llevar, y entonces muchos decían, ¿es la esposa? No, tampoco, no es la esposa. Muchos pensaban eso, y la esposa decía, es el esposo, el marido. No, escúchenme bien todos los que están conectados. Esto es bien importante. Mira lo que nos dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero que niéguese a sí mismo. Y luego que, y tome su cruz y qué, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. ¿Por qué una persona quiere salvar su vida? Dígame. ¿Porque quiere hacer la voluntad de Cristo o la voluntad de Él? Si yo quiero salvar mi voluntad. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿quién hace ahí la voluntad? La de Cristo. Entonces la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice Cristo, está hablando Cristo, está en tinta roja. Si ganare todo el mundo, ¿ya? Y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a qué, a sus obras. Entonces, nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Que nosotros podamos darle prioridad de amar a Cristo con todo el corazón. A Dios se le ama con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y en segundo plano está ¿qué? La familia. Eso es así. ¿Ya? Y después algunos dicen, está la iglesia. Un momentico. Yo le voy a decir algo. Hoy en día tenemos que oír a Cristo. Y yo les voy a decir por qué, hermanos. Hermana Delma, Dios le bendiga. Les voy a decir por qué a los que están mirando en diferido en YouTube. Hoy es un tiempo final. Difícil. Y muy difícil. Porque presentan el evangelio de una manera que atrapan a la ovejita. Porque le presentan las soluciones de su vida cotidiana. Y de aquí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado. Porque Dios nos bendice. Pero esa bendición no puede ser mayor que el que da la bendición. Yo les voy a decir un problema que pasó en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue en el desierto y por su desobediencia recibió una, ¿cómo se dice? Una cantidad de serpientes del desierto, ¿sí? Y entonces las mordían. Entonces le dijo Dios, hazte una de bronce. Y todo el que mire, se salva. Un antídoto buenísimo, era solamente mirar y ya no me hacía efecto el veneno de la serpiente. Esa era una ¿qué? Bendición. Pero mire lo que pasó, Segunda de Reyes 18, creo, si no estoy mal. Yo estaba leyendo esa porción en esta semana, en Segunda de Reyes 18. Vamos a mirar. Si es ahí. Y hubo un rey que destruyó eso. 18 que Puede buscar Segunda de Reyes 16, o verificó, dice 18:4. 18:4, léalo, hermano Gilmar, por favor. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho a Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Óyeme, hoy el evangelio de la prosperidad, Dios te puede prosperar y te puede hacer millonario, te puede dar mansiones, sí, eso no hay duda. Pero, mire lo que pasó con una bendición. Le quemaban ¿qué? Incienso ¿a qué? A la serpiente.
Y y Dios mandó eso que le hicieran, que la miraran. Nada más, mírenla. Y entonces ellos, que no la adoraran ni nada. Y entonces ellos se llevaron la serpiente. Y esa serpiente fue hecha en el desierto. O sea, como ¿cuántos años tendría esa serpiente de bronce? Ya cientos de años, porque ya estaban en la tierra prometida. Y ya era reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Imagínense, eso ya había pasado David, ya había pasado Salomón, eso. Y ellos tomaron la serpiente y le rendían, ¿qué? Le decían saumerio y la adoraban. Prediquemos el evangelio y lo demás viene por añadidura, pero no me le rinda homenaje a la añadidura, que es la prosperidad. Dios nos prospera, pero denle la verdadera oración al que te dio esa prosperidad. Pero yo no voy a predicar la prosperidad como lo predican hoy. ¿Cómo va a ser la bendición? ¿Cuánto va a sembrar usted? Eso no es bíblico. Jesucristo alimentó a 4,000. Le dio pescadito asado y le dio pan. ¿Y cuál fue la siembra de esos 4,000? No hubo siembra. Dios da pan al que come y semilla al quien. Y de esa manera aumentará ¿qué, hermano Gilma? Vuestra sementera, y aumentará ¿qué? Los frutos de justicia. Eran incrédulos. Los frutos de justicia. Pero ellos eran incrédulos, entonces. ¿Quiénes? Los que estaban Con Moisés. Todo el tiempo tenían, Jesucristo, Dios los llamó, Jehová los llamó, que es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, los llamó, que tenían una frente de pedernal. Porque todo el tiempo mantenían quejándose. Todo el tiempo mantenían quejándose. Y cualquier cosa que les daba a ellos lo cambiaban a otro, por los puntos de vista, por la propia opinión. ¿Por qué tuvo que este rey, imagínense, despedazar a la serpiente? Porque la habían convertido en un altar de adoración. No convertamos las bendiciones de Dios en ¿qué? En una idolatría. Entonces, por eso es lo bonito de acá que hemos leído, ¿ya? Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Esta es la parte fundamental ahora. Bueno, hemos leído Mateo capítulo 10 y versículo 37, que dice, Mateo 10, 37, que dice, el que ama más a Padre o más que a mí no es digno de mí. ¿En qué? Dice, ¿cómo es que yo me niego a mí mismo? Cuando yo le doy el lugar a Dios en mi corazón, todo. Ahí yo me estoy negando a mí mismo, claro. Ahora, ¿en qué momento tu corazón en qué momento tú comienzas a llevar su cruz? Ya lo dijeron ustedes, ¿cierto? Vamos a mirar el punto de vista de Cristo. Lucas 14:33. ¿En qué momento comienza usted a llevar su cruz? Lucas 24:33. ¿En qué momento? Lucas 14:27, perdón. Lucas 14:27, puede leerlo hermano Francisco si lo tiene. Y el que no lleva su cruz, y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Óyeme. Y el que no lleva, mire lo que dice acá. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Escuche bien. O sea que para ser discípulo tú tienes que llevar ¿qué? La cruz, pero no esa que lleva en el pecho. Para ser discípulo usted tiene que llevar ¿qué? La cruz. ¿Por qué habla de discípulo? Para poder ser discípulo tiene uno que llevar una cruz.
La cruz es donde el viejo hombre va ¿qué? A morir. Y nosotros morimos por la práctica de ¿qué? Del evangelio. Y vivimos, el nuevo hombre vive por la práctica del evangelio. Por eso es que la espada, a nosotros, que es una espada más cortante, la palabra de Dios, que es una espada más cortante que de 2 filos, a nosotros nos parte el alma. Pero esa espada a Cristo lo traspasa, no lo parte. Porque en Cristo no hay viejo hombre y nuevo hombre. Él es el nuevo hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cristo es la imagen. O sea que Él es el nuevo hombre. Pero nosotros sí, Dios nos va a formar conforme a su imagen y semejanza. Tenemos que tomar la cruz para que muera el viejo hombre por la práctica del evangelio. De esa manera, tomando la cruz, seremos ¿qué? Sus discípulos. Porque no hay otra manera. Si la persona no practica el evangelio, no puede ser el discípulo. Ahora, ¿cuándo usted no puede ser su discípulo? Hermano Francisco, ¿cuándo usted no puede ser su discípulo? Cuando no toma la cruz. Cuando no toma la cruz. Sí, porque eso lo dice Cristo, vea. Y si no lleva, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que ahora. ¿Cómo nosotros? Eso es en el Lucas 14, leímos el 27. Ahora Lucas 14, 33 puede leerlo. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a qué? A todo lo que posee. Ajá. No puede ser mi discípulo. Exactamente. No se refiere solamente a los bienes materiales. Escúcheme bien porque aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que liga un bien material a nosotros? Porque de Dios es ¿qué? Todo. Entonces estaría Dios en pecado, si es todo. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, el orden de prioridades. Escúcheme bien, el orden de prioridades. Jesucristo le dice, mire, a los apóstoles, no lleven nada la primera vez y los envía de 2 en 2. Y regresan. ¿Le hizo falta algo? No, nada. Y ahora sí, el que tenga espada, agárrela y lleve esto y lleve tal bolsa. Eso significa que ya ellos aprendieron a algo. Que el orden de prioridades no era ¿qué? De poseer las cosas, sino que el orden de prioridades era ¿qué? Poner en Cristo toda su fe. Entonces ahora lo demás lo recibo como añadidura. Y aquí es donde nosotros leemos en Lucas, cuando usted no puede ser su discípulo. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Orden de prioridades. Yo renuncio a todo lo que poseo, orden de prioridades. ¿Ya? Escúcheme bien. El orden de prioridades. Ahora, ¿cómo nosotros renunciamos a todo lo que poseemos? Hermano Francisco, ¿cómo yo renuncio a todo lo que poseo? Alguien me puede decir, pues renunciando, hermano Henry. Dejándolo todo. Dejándolo todo. Vamos a mirar Lucas 18, 28. 18, 28, que también es un testimonio de Pedro. Puede leerlo, hermano John. ¿Qué dice? Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras Posesiones. y te hemos seguido. Mire, esto es bien importante lo que dice Pedro. Nosotros hemos dejado. ¿Usted sabe qué es dejar? Dejarlo todo, ¿no? Dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Poner en primer lugar el camino de Dios. Dejarlo. Pero una cosa es dejarlo y otra cosa es que se le diga, piérdalo todo. Son 2 palabras diferentes. Lo que yo dejo no siempre se pierde. Porque ahí está. Porque ahí está, lo dejé simplemente. Pero, si yo dejo algo, ¿es porque le doy prioridad o no le doy prioridad? No le doy prioridad, eso es. Y por eso el apóstol Pedro dice, nosotros lo hemos ¿qué? Hemos dejado nuestras ¿qué? Posesiones. Porque si ellos no hubieran dejado las posesiones, ¿habrían podido andar con Cristo los 3 años y medio? No habían podido andar. Y aquí es donde viene
la bendición. 29. Cuando usted ya adquiere y se pone esa cruz para ser discípulo de Cristo, entonces dice, ay, a mí me toca practicar esto. Voy a dejarlo, pero mire lo que dice Cristo. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? La vida, ¿qué? Eterna, en este tiempo. Entonces, cuando la persona deja todo y se entra en el reino de Dios, al mismo tiempo tiene todo. Yo recuerdo que cuando yo llegué a España, yo tenía que pagar mi renta en Alcira, y Alcira quedaba como a 40 kilómetros de Valencia. Pero yo llegué a Valencia, todos los sábados llegábamos al culto, y siempre algún hermano nos hospedaba en una casa y nos daba la cena. Y al otro día nos daba el desayuno, y estábamos en la escuela dominical, íbamos a almorzar, y después, ¿qué? Otra vez a Valencia. Entonces, por eso dice, y de cierto digo que no haya quien haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, que la vida eterna. Orden de prioridades. Orden de prioridades. Ahora, si alguien los dejó y se perdió, ese lo felicito. ¿Y sabe por qué? Porque mire lo que dijo Pablo. Todo lo tengo, ¿por qué? Por pérdida. ¿Para ganarme qué? ¿El conocimiento de quién? Porque no dijo para ganarme la mansión o el yate. Yo lo he dejado todo y lo tengo por pérdida, por basura, para ganarme el conocimiento de Jesucristo. Eso es mejor. Pero bueno, ese es otro nivel ya. Ahora, cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo de Cristo, hermano Francisco, en un verdadero discípulo de Cristo. Bueno, ya he tomado la cruz y esto, pero mire, para que se dé cuenta, hay que tomar la cruz, pero vamos a definir esa cruz que es. Hermano José, ¿cuándo tú te conviertes en un verdadero discípulo de Cristo? Cuando está haciendo su voluntad. Cuando está haciendo su voluntad. ¿Qué dice hermano John? Usted sabe que Cristo dijo esa frase. Juan 8:31, puede leerlo, hermano Francisco. Juan 8:31, mire lo que dice Cristo. ¿Cuándo usted se convierte en un verdadero discípulo? Cuando usted permanece en ¿qué? Crucificado en esa cruz, pero para permanecer en esa cruz crucificado usted tiene que permanecer en algo. Miren lo que dice, 8:31, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermano John, para usted ser un verdadero discípulo de Cristo, usted tiene que permanecer ¿en qué? ¿En cuál palabra? En las de Cristo. No en las palabras del rey Salomón. Si Salomón dijo algo que era evangelio, lo aceptamos. Pero es en las palabras de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento está la ley de los judíos, que es ojo por ojo y diente por diente. Nosotros permanecemos en las palabras de ¿quién? De Cristo. Ahora, ya permaneciendo nosotros en la palabra, ¿cómo son las palabras de Dios? Ya, ¿cómo es la palabra de Dios? Vamos a ir a Isaías 48. Vamos a mirar una profecía mesiánica aquí, 48. ¿Qué nos dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mira, la palabra del Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. Por eso estoy hablando de permanecer. ¿Cómo yo permanezco en Cristo? Bueno, yo oigo hablar a Cristo. Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis verdaderos ¿qué? Discípulos. Porque hay muchos discípulos que no son verdaderos. ¿Cuándo es que un discípulo no es verdadero?
cuando da su propia opinión. Cuando a su propia opinión se sale Se sale totalmente de las palabras de Cristo. Y no puede permanecer. Porque el asunto es permanecer en las palabras de Cristo, hermano John. O sea que mi opinión, ¿dónde queda? Queda en el viejo hombre, ¿sí o no? De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la opinión del viejo hombre ya muere con el viejo hombre. muere con el viejo hombre. Por eso es su ser el verdadero discípulo. Ahora, eso es Isaías 48. Ahora, ¿de qué manera las palabras de Dios permanecen para siempre? Mateo 24:35. ¿De qué manera las palabras de Cristo permanecen para siempre? Seguimos acá. Es muy importante esto, ¿ya? Vamos a saludar a GDF Coach. Dios te bendiga. ¿De qué manera? Las palabras de Cristo permanecen para siempre. Mateo 24:35, puede leerlo, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la parte. Esto hay que entenderlo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el cielo y la tierra pasa, es porque es algo que el mundo y sus deseos pasan, del primer versículo que leímos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere exactamente, hermano John? Siempre permanecerán. Siempre permanecerán. Sí. Pero, ¿por qué permanecen? Voy a poner un ejemplo. Yo llego y digo algo. Yo digo una frase y digo, mire, tal cosa es esto y esto. Para que esas palabras permanezcan en lo relativo, tienen que ser, ¿qué? Ciertas, verdaderas. Y voy a vender un producto yo. Mire, este producto es esto y esto, y ya sé esto. Y entonces la persona, oye, sí, me funcionó. O sea que esa palabra, para permanecer para siempre, se tiene que, ¿qué? Tiene que ser verdadera, pero además de eso, ¿qué? Hacer efecto. Cumplir es la palabra clave. Se tiene que cumplir para que permanezca para siempre. Ahora, aquí es donde dice, para que permanezca para siempre. ¿Ya? ¿De qué manera las palabras de Dios permanecen para siempre? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasan. ¿Por qué las palabras de Cristo no pasan? Mira, vamos a ir a Mateo 5:18. ¿Qué es lo que hace que la palabra de Dios permanezca para siempre? Mateo 5:18. Porque aquí hay una frase que dice, ¿y cómo yo voy a explicar eso? 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, mire lo que dice, primero es que, ¿qué? Primero pasará, ¿qué? El cielo y la tierra, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. No pasará. Entonces mire lo que dice el 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Mis palabras no pasarán hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Por eso es muy importante saber por qué es que las palabras de Cristo no pasan. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué significa eso? Que tendrá un fin y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero las palabras de Cristo no pasará hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Pero aunque se cumpla, la palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre, sigue lo mismo. Ahora viene, ¿de qué manera esa palabra se cumple en nosotros, hermano John? Estas las saben ustedes. La vimos hace el martes. Solamente que he cambiado la pregunta. ¿De qué manera las palabras de Cristo se cumplen en nosotros? Que ya vimos que se va a cumplir todo lo que estaba profético, se cumple. Pero en nosotros, ¿de qué manera se cumple? Isaías, poniendo en práctica, Isaías 55:10. Isaías 55:10, y ya estamos terminando la enseñanza y llevamos 59 minutos. Bueno, fuera del tiempo del hermano Chilma. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come.
Siga leyendo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que se le envió. Entonces, si ve lo importante, hermano Noé, que es permanecer en las palabras de Cristo, son las únicas que harán lo que Él les mandó a hacer. Pero si yo doy mi punto de vista, las palabras de mi punto de vista no hacen eso. Son las de Cristo las que hacen eso. Y ahora, hermano John, ¿cómo yo aumento los frutos de mi sementera? ¿Cómo yo aumento la sementera y los frutos de justicia, hermano Francisco? Ahora cambié la pregunta al revés, porque ya la otra respuesta la sabía. ¿Cómo yo aumento la sementera y los frutos de justicia, hermano? Renovándole la mente. Vamos a ir ahora sí y terminamos, que es la cita bíblica, 2 de Corintios 9:10. Ahí terminamos nuestra enseñanza bíblica. Muy importante, hermanos, que tengamos toda esta enseñanza en nuestras mentes. Por eso es que la palabra de Dios, debemos de predicar continuamente la palabra de Dios para que nos llegue esto. Puede leerlo, hermano. Porque Dios da ¿qué? Y el que da semilla. Ajá. Y el que da semilla, el que siembra, y el pan el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿da pan a quién? ¿Al que no come o al que come, hermano John? Al que come. ¿Da semilla al que siembra o al que no siembra? ¿Ah? Claro, porque si yo le doy una semilla a alguien que no siembra, es una pérdida. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tenemos que hacer con estas enseñanzas? Llevarla. Guardarla. O sea, primero inferirlas, ¿ya? Inferir. Luego inquirirlas, desmenuzarlas y sacarle el provecho en la práctica. De esa manera es que usted y yo podemos aumentar la sementera y los frutos ¿de qué? De justicia. Por eso los frutos de justicia es muy importante para la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y ¿qué? Resplandeciente. Ayer oía una oración, estaba en una enseñanza bíblica y le dije que él orara y después yo iba a orar. Y oí una frase que decía, quiero que seamos vestidos, Señor, te pido, del lino más finísimo que haya. Y me llamó la atención eso, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son naciones ¿qué? Dígame, las acciones ¿qué? Justas. Por eso es importante el fruto de justicia. Por lo tal, como dice la Biblia, da pan al que come, semilla al que siembra, y aumentará vuestra sementera y los frutos ¿de qué? De vuestra justicia. Bueno, vamos a orar todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y quedo totalmente persuadido, convencido de que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, por las personas que oyen este mensaje, porque, Señor, no estamos para nosotros endulzar el oído físico, sino para traer la salvación a ese oído absoluto. El mensaje a las 7 iglesias, tú, Señor, les decía a las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor, hablando lo que el Espíritu quiere decirle a las 7 iglesias. Señor, permanecer en ti es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre Celestial, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre. A ti, oh Dios, sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que podamos, Señor, tenerlo todo por pérdida para ganarnos, Señor, ese conocimiento tuyo, para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y Señor, poder también expresar que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad. Enséñanos, Señor, con tu misericordia y tu verdad, corríjanos, para que cada día podamos ser completamente limpios, completamente emblanquecidos y completamente purificados. Padre, presento delante de ti al hermano John, al hermano Noé, al hermano Francisco y al hermano José y al hermano Gilmar y a todos los que están en las redes sociales y a todos los que en este momento lo están viendo en diferido por las redes sociales. Padre, hágase tu voluntad en nosotros y no la nuestra, porque queremos permanecer por siempre contigo y poder, Señor, seguir por toda la eternidad con esta vida eterna. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Y aquí estamos haciendo la obra de Dios. Un saludo para todos los hermanos que se conectaron en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Desde Palmira Valle, Dios les bendiga. Amén, hermano Jaime Silvestre. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. A la hermana Telma y al hermano Coach, Dios te bendiga grandemente. Amén. A los que están bailarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga.